Buenas, bienvenidos a Mate de Madrugada, un espacio para las personas que sienten mucho, piensan demasiado y que todavía siguen intentando entenderse. Acomódate, prepárate un mate y charlemos un rato. Hoy es un episodio diferente porque inauguramos una nueva sección, Viernes de Investigación. Un espacio donde vamos a dejar un poco las reflexiones personales y vamos a meternos en historias, casos, misterios, datos y preguntas que quizás nunca nos hicimos. Y para este primer episodio quería hablar de un tema que me parece fascinante, la mente humana. Durante años intentamos entender por qué somos como somos, por qué actuamos de determinada manera, por qué tenemos miedo, por qué seguimos a otras personas o por qué cambiamos cuando estamos dentro de un grupo. Y la psicología nació justamente con esa curiosidad, entendernos. Pero a veces, en el intento de encontrar respuestas, algunas personas llegaron demasiado lejos. Y ahí aparece la pregunta que va a acompañar todo este episodio. ¿Hasta dónde está bien llegar para entender al ser humano? Porque descubrir cómo funciona nuestra mente puede ayudarnos muchísimo, pero también puede mostrarnos una parte incómoda de nosotros mismos. Así que prepara tu mate porque vamos a investigar. Antes de empezar, hagamos las 5 preguntas claves de toda investigación. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y cómo? Porque detrás de cada experimento hay una historia. Estos fueron experimentos psicológicos creados para estudiar diferentes aspectos del comportamiento humano. Algunos buscaban entender la obediencia, otros el miedo, otros la influencia que tienen los roles, los grupos o las figuras de autoridad sobre nosotros. El problema apareció cuando algunos de estos métodos comenzaron a cruzar límites, porque estudiar a una persona no es como estudiar cualquier otra cosa. Estamos hablando de emociones, pensamientos, recuerdos y experiencias. Y cuando una investigación afecta a una persona, aparece una pregunta importante. ¿El resultado justifica el daño? Uno de los casos más famosos es el experimento de la prisión de Stanford. Fue realizado por el investigador Philip Zimbardo. La idea era responder una pregunta. ¿El comportamiento de una persona depende de quién es o del ambiente en el que se encuentra? Para estudiarlo, crearon una prisión simulada dentro de una universidad. Los participantes fueron divididos en 2 grupos. Unos serían los presos, otros serían los guardias. Al principio parecía solamente un juego de roles, pero poco a poco la situación comenzó a cambiar. Los participantes comenzaron a identificarse demasiado con sus personajes. El poder empezó a modificar la forma en la que algunos actuaban, y quienes tenían el rol de autoridad comenzaron a ejercerla de maneras cada vez más intensas. El experimento tuvo que detenerse antes de tiempo, y dejó una pregunta dando vueltas. ¿Una persona cambia cuando recibe poder o simplemente muestra una parte que ya estaba ahí? Otro experimento muy conocido fue el de Stanley Milgram. Este intentaba estudiar algo todavía más incómodo, la obediencia. La pregunta era, ¿hasta dónde puede llegar una persona si alguien con autoridad le dice que continúe? Los participantes creían que estaban ayudando en un estudio sobre aprendizaje. Tenían que aplicar descargas eléctricas a otra persona cuando respondía mal. Las descargas eran falsas, pero ellos no lo sabían. Lo importante era observar si seguían las órdenes. Y lo sorprendente fue ver que muchas personas continuaban simplemente porque era una figura de autoridad que les indicaba hacerlo. Este experimento abrió un debate enorme, porque nos obligó a pensar, si alguien nos asegura que algo está bien, ¿dejaríamos de cuestionarlo? Otro caso fue el del pequeño Albert. Este experimento buscaba estudiar cómo se generan los miedos. La idea era comprobar si una persona podía aprender a tener miedo de algo. Durante el estudio,
un bebé fue expuesto a diferentes estímulos para observar sus reacciones. Con el tiempo, el experimento recibió muchas críticas. Hoy sería considerado éticamente inaceptable, pero dejó una pregunta interesante. ¿Cuántas de nuestras inseguridades vienen de experiencias que vivimos? ¿Cuántos miedos aprendimos sin darnos cuenta? Este caso es diferente, porque no ocurrió exactamente como un experimento de laboratorio. Fue una actividad realizada por un profesor llamado Ron Jones. Quería explicarles a sus alumnos cómo podían surgir movimientos autoritarios. Entonces, creó un grupo con reglas, símbolos y una identidad. Lo que empezó como una demostración en clase empezó a crecer. Los estudiantes comenzaron a sentirse parte de algo y rápidamente se volvió más intenso de lo esperado. La experiencia mostró algo inquietante. El deseo de pertenecer puede ser muy poderoso, porque muchas veces no seguimos a un grupo porque creemos todo lo que dice, sino porque queremos sentir que formamos parte de algo. Después de conocer estos casos, creo que queda una reflexión. La psicología nos ayuda a entendernos, nos ayuda a conocer nuestros comportamientos, nuestros pensamientos y nuestras emociones, pero también nos enseña que hay límites. Porque una cosa es querer descubrir cómo funciona la mente humana y otra muy diferente es olvidarnos de las personas que estamos intentando comprender. Quizás la pregunta no es solamente ¿qué podemos descubrir?, sino ¿qué estamos dispuestos a hacer para descubrirlo? Y ahora quiero saber qué pensás vos. ¿Conocías alguno de estos experimentos? ¿Cuál te sorprendió más? ¿Crees que la ciencia debería tener límites incluso cuando busca respuestas importantes? ¿Y qué tema te gustaría que investiguemos en un próximo viernes de investigación? Te leo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final, porque a veces lo único que necesitamos es sentir que alguien más también piensa como nosotros. Esto fue Mate de Madrugada. Pensar también es sentir. Nos escuchamos en el próximo episodio.